Estados Unidos sigue empeñado en dominar la región de Oriente Medio. Ni su estratega Israel ha logrado conseguir la tan anhelada división de los países que la conforman y los intereses estratégicos que además allí confluyen. A 45 años de la Revolución Islámica, hoy vamos a analizar el peso de Irán en Oriente Medio y en el resto del mundo. Así inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender el impacto y el peso de Irán. Irán y su papel en el mundo. Desplegamos nuestro mapa mundi, nos dirigimos a la región de Oriente Medio, identificamos a este país. Irán posee una ubicación geográfica estratégica en Oriente Medio, pues conecta con dos zonas, las más importantes en materia de hidrocarburos. Por un lado, el Golfo Arábigo-Pérsico y por el otro, el Mar Caspio. Limita también con países como Afganistán e Irak. Recordemos que en el Golfo se ubica el 66% de las reservas mundiales de petróleo, de las cuales el 10% son de Irán, mientras que en el Mar Caspio se estima que existan cerca de 25% de las reservas. ¿Por qué mencionamos estos datos? Porque Irán es el único país con acceso directo de casi el 90% de las reservas de crudo y podría convertirse en el segundo país con mayores reservas después de Arabia Saudita. Irán además es el único país en Oriente Medio que en los últimos 200 años no ha generado una guerra y juega un papel central en la geopolítica de Oriente Medio, resaltando su importancia en ese papel estratégico en procesos, por ejemplo, de pacificación. Irán es un país que tiene toda una tradición histórica central, sobre todo en su esfera geopolítica, más allá de lo que diga Occidente. Tiene además el 10% de reservas mundiales de litio. Seguimos desplegando nuestro mapa para entender el impacto y el papel en el mundo desde la Revolución Islámica del año 1979. Establecía allí un cambio radical. Esto le ha permitido a los iraníes ejercer plena soberanía sobre su país en todos los ámbitos de su vida. Y en el marco, además, de esta República Islámica, se generó así un desprendimiento del tutelaje estadounidense y británico. Por eso hemos tachado las banderas de Estados Unidos con una X y también de Reino Unido. Aquí clave el papel articulado del eje de resistencia como algo destacable en pleno siglo XX y que acababa de casi medio siglo. Sigue siendo esta política internacional una revolución que ha logrado alterar el sistema global bipolar, surgido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Una revolución triunfante bajo el liderazgo potente y reconocido y respetado también, como el que ven en sus pantallas, el ayatolá Imam Khomeini, quien nos también deja este legado importante y que hoy tiene un peso fundamental en esta región. De eso vamos a hablar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo Nicola Hadwa, analista internacional, experto en temas de Oriente Medio. Nicola, qué gusto tenerte en el mapa. Bienvenido a Telesur. El agrado es para mí, Paola. Un agrado estar en el programa de usted, bastante interesante y para mí es un placer. 45 años han pasado de la Revolución Islámica. Te quiero preguntar, ¿cómo impacta esta revolución al interior, no solamente de Irán, en Oriente Medio como una región fundamental, sino también en el resto del mundo, cuando hablamos de otras revoluciones? Bueno, la Revolución Islámica surge en un momento de la historia donde el Reino Unido, Francia y Estados Unidos querían desculturizar, transformar la cultura de los países islámicos para hacerlo más fácil de dominar. Una de las cosas más importantes, el muro de contención más importante para los intereses de apropiación de ese sector, de ese territorio que tenía Estados Unidos y el Reino Unido, era justamente el Islam. Que ese tipo de cultura chocaba mucho con la cultura occidental, sobre todo esa occidental británico-norteamericana. Esa revolución cultural llevó también a la revolución social y a la independencia económica de Irán. Ese fue el mayor legado, no solo de salvar el Islam, sino que al mismo tiempo de estimular al resto de los pueblos de la zona bajo el concepto de si es posible, si se puede,
cambiar ese dominio permanente que hacía Reino Unido y Estados Unidos de la zona, hacer a los países más independientes y, lo más importante, que sus recursos fueran para satisfacer el nivel de vida de los iraníes y también de los pueblos árabes, y no satisfacer el derroche del Reino Unido y de Estados Unidos. Desde ese punto de vista, fue muy importante porque tiró por tierra todos los planes de apropiación originaria, cultural que estaba haciendo Estados Unidos. Incluso llegaron a inventar formas de Islam para completamente desvirtuarlo. Sacaron el salafismo, el wahabismo, que son deformaciones del Islam, y que eso también provocó en la población musulmana en el mundo entero, provocó cierto rechazo, cierto repudio a Occidente. En todo ese contexto, la revolución islámica surge como un faro que ilumina a todo el mundo islámico, Paola. Y valores que además han sido replicados a lo largo de todos estos años y que sigue un legado vivo. Nicola, ¿tú crees que Oriente Medio en la actualidad sería lo mismo sin Irán? No, en absoluto, Paola. Sin Irán sería un grupo de países empobrecidos, precarizados, donde tendrían unas potencias dominantes absolutamente dedicadas a transformar esas sociedades y casi a esclavizarlas, que es lo que ocurre en muchos de esos países, como Bahrein, por ejemplo, la propia Arabia Saudita, que la población sufre lo indecible, un país donde la mujer no puede manejar un auto, donde no puede usar una bicicleta, donde no puede ir a una universidad. Entonces surge la revolución islámica, que las mujeres pueden ser ministros, pilotos de combate, son estudiantes universitarias, una enorme cantidad de parlamentarios son mujeres. O sea, es otro el sistema que se impone, pero al mismo tiempo respetando los valores islámicos. Y por otra parte, hace que los pueblos se enfrenten al dominio imperial, al deseo del imperio de apropiarse de todo, y eso ha hecho a los pueblos más libres. Ahí tienes a Yemen, tienes a Siria, tienes al propio Irak, a los palestinos, los libaneses, incluso en Afganistán, la Fatimiyun, que ha sido un factor de libertad bastante grande. Entonces, en todo eso, el Medio Oriente no sería lo mismo sin Irán. Habría sido un mar de pobreza, de precarización y de humillación gigantesco. Nicolás, muy interesante para seguir desnudando también esas imposiciones, estrategias híbridas que sigue tejiendo Occidente sobre Irán. De esto y más hablaremos al regreso. Marcamos una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web Dispan TV, que está titulando de la siguiente manera: Teherán. Estados Unidos está distorsionando la realidad sobre el programa nuclear de Irán. El cuerpo de la noticia destaca las declaraciones del canciller y decía: es muy ridículo que los países responsables de la actual condición del programa nuclear de Irán busquen distorsionar la realidad para cambiar al culpable por la víctima. Aseveraba así el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. Esto en reacción a las retóricas que sigue imprimiendo Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania sobre el programa nuclear del país persa. Irán hace un llamado así a los referidos 4 países a revisar su desempeño en las negociaciones para levantar las mal llamadas sanciones, que no es otra cosa que una guerra económica. Además, ha indicado que ningún país puede criticar a Teherán por su programa nuclear. Al respecto, ha dejado en claro que el enriquecimiento de uranio al nivel de 60% ha sido y seguirá siendo de acuerdo a las necesidades pacíficas del país y totalmente bajo la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica, la OIA, y que Irán es consciente de que todos sus derechos y obligaciones internacionales deben ser respetados. Ya volvemos.
Vamos a sumar otro elemento para el análisis a través de la fotografía. Aquí les mostramos un collage. Esto es parte de los logros significativos de Irán en el fortalecimiento de relaciones. Recientemente viajó el presidente Raisi a Turquía para entrelazar relaciones y superar las divisiones regionales con Ankara y firmar memorándums de amistad y cooperación y lograr así una visión conjunta en el marco de los desafíos regionales. Además, recordemos que también se han reanudado los lazos diplomáticos con Arabia Saudí gracias a la mediación de China. El país persa desde el 1 de enero de este año, recordemos, ingresó de manera activa al grupo BRICS, abogando por el intercambio de monedas nacionales y una moneda digital común para así acabar con la hegemonía del dólar. Las imágenes que también tienen una lectura geopolítica interesante. Nicola, leyendo todo esto en conjunto, primero, ¿qué representa? Y segundo, ¿qué escenario abre? Bueno, es tremendamente importante la relación que se abrió entre Arabia Saudita e Irán, porque estamos hablando de un estrecho aliado de Estados Unidos, pero al mismo tiempo del mayor enemigo de los intereses norteamericanos en la zona. Pero también, por otra parte, el mayor ejército y el país más poderoso en esa zona de la OTAN, que es Turquía. Turquía tiene graves contradicciones con Europa y con Estados Unidos, que fue manipulado durante mucho tiempo, y podría formarse ahí un foco de mucha importancia y de mucho poder que podría terminar con todas las aventuras norteamericanas y occidentales en la zona. Turquía sí o sí va a tener que acercarse más a Irán, más a Rusia y más a China. Los europeos no van a aceptar a Turquía definitivamente en la Unión Europea. Los europeos y los norteamericanos van a aceptar dejar de lado el plan norteamericano de crear un Estado kurdo. Si se crea este Estado kurdo que pretende Estados Unidos, Israel, Alemania, Francia y Reino Unido, que busca justamente un Estado de alrededor de casi 40 millones de habitantes, pero que tendría frontera con Irak, Siria, Irán y Turquía. Ellos pretenden mantener a los enemigos más grandes del Estado de Israel y de Estados Unidos en la zona, que es Siria, Irak e Irán, en una guerra permanente con un Estado muy poderoso, que sería un Estado kurdo militarizado de una manera increíble por toda Europa occidental, más Estados Unidos. El mayor ejército de la OTAN, que es Turquía, lo va a impedir sí o sí, porque tiene 17 millones de kurdos en su territorio y un tercio de su territorio es habitado por kurdos. De modo que si Estados Unidos con Europa cumplen su plan, el mayor perjudicado es Turquía, que es miembro de la OTAN y que pretende ingresar a la Unión Europea. Por lo tanto, va a haber un quiebre de la OTAN ahí en esa zona y también va a haber un quiebre en la relación de Turquía con Europa. Sí. Y eso lo va a obligar a acercarse a Irán, a Rusia y a China. Son movimientos interesantes que me traen a la mente una pregunta, Nicola. Lograr un contrapeso en una región no es una tarea fácil. Irán lo ha conseguido pese a las mal llamadas sanciones, a las imposiciones, a las arbitrariedades y a la amenaza constante, además de un Israel que se escuda en bases ilegales militares en Siria e Irak, por mencionar algunas. ¿Cómo lo ha logrado? Bueno, Irán lo ha logrado por una, primero, tremenda inteligencia de la jefatura. El gobierno iraní es muy inteligente, tiene una diplomacia muy inteligente y por lo demás un tremendo apoyo a su propio pueblo. Sin el apoyo del propio pueblo, el gobierno iraní quizás hubiera podido fracasar. Pero esa alianza estrecha entre pueblo y gobierno en Irán ha hecho que todos y cada uno de los planes en contra fracasen. Por otro lado, la imagen de Irán ante los pueblos árabes, no hablo de gobiernos, ante los pueblos árabes ha sido de admiración. Los pueblos árabes admiran a Irán porque Irán de las cenizas se ha logrado convertir en una potencia regional, en una potencia
al menos moral, ética a nivel mundial. Ya vemos nosotros la tremenda alianza que tiene con países muy dignos como Venezuela, como Cuba, como Bolivia, como Nicaragua. Ha penetrado en el patio trasero del imperio y ha ayudado a esos países también a enfrentarse a un imperio que es voraz. Entonces, lo ha logrado principalmente, a tu pregunta, por el apoyo de los pueblos árabes, el apoyo de su propio pueblo y la inteligencia, la sapiencia del gobierno que lo ha hecho muy bien. Y eso es la fórmula que vemos nosotros también, por ejemplo, uniéndolo a América Latina en Venezuela. Si Venezuela, que es un país que Estados Unidos ambiciona apoderarse de su petróleo y de muchas otras riquezas que tiene Venezuela, si no hubiera estado con un gobierno nacionalista, inteligente en su accionar, decidido, con una fuerza armada que apoya al gobierno y con un pueblo venezolano que tomó conciencia del peligro que era entregarle el país a traidores y a Estados Unidos, obviamente Venezuela habría sido víctima y habría sido quizás erradicada y habrían ocurrido lo que ha ocurrido en todos los países donde Estados Unidos penetra: tortura, desaparecimiento, fusilamiento, asesinatos masivos y finalmente pobreza. Porque si a alguien se le pasa por la mente en Venezuela de que Estados Unidos está preocupado de los venezolanos y no del petróleo de Venezuela, es porque tiene que ir al doctor. Entonces, acá es una cosa espantosa. Lo que logró Irán, lo que ha logrado Venezuela, convertirse en ejemplo, uno para América Latina y el otro para todo Asia Occidental y Asia Central, son justamente los faros que quiere destruir el imperialismo, y el imperio lo que quiere es apoderarse de los pueblos de los países y obviamente de la riqueza de esos países. Irán lo ha logrado con inteligencia, con apoyo, con mesura y sobre todo ganándose la voluntad de sus pueblos. Aspecto muy importante que resalta también nuestro invitado hoy en el mapa. Nicolás, me gustaría seguir con el análisis revisando nuestra leyenda. Esto lo reseñaba Hossein Amir Abdollahian, quien es el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Sentenciaba esto ante los constantes ataques y bombardeos permanentes que hace Israel contra el pueblo palestino. Lanzaba así su declaración: continuar con la guerra no es la solución. No pongan a prueba la ira de la región. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán puntualizaba esto, Nicolás, y te pregunto porque además esta jornada Meta decide bloquear todas las cuentas en medio de la guerra híbrida del ayatolá Ali Jamenei. Y esto representa también una señal en torno a una postura muy marcada que ha tenido Irán a favor de la causa palestina en defensa de la vida. ¿Qué papel ha jugado y cómo leemos esta situación? Bueno, Paula, obviamente tú te darás cuenta de que están bastante mal enfocados los norteamericanos y los israelíes. Ellos creen que bloqueando las cuentas de un hombre van a destruir toda la política de una región completa. Están equivocados. El accionar de Estados Unidos y esa base militar infanticida, criminal que hay ahí llamada Israel, esa base infanticida cree todavía que lo que hacen está correcto. Hay una indignación de los pueblos árabes muy grande, hay una indignación contra los gobiernos árabes, sobre todo los gobiernos árabes que son partidarios del Estado infanticida y aliados de Estados Unidos, ¿no? Lo que está haciendo despertar la indignación de los pueblos. Por esa razón las palabras cuando dice no prueben, no pongan a prueba la ira de los pueblos, evidentemente ahí van a caer gobiernos, van a haber revoluciones, van a haber situaciones muy complejas. Entonces, pero a ellos les da exactamente lo mismo, Paola, porque la lógica norteamericana es levantar una piedra y dejarla caer sobre los pies. Ellos están pensando hoy en día destruir a como dé lugar la resistencia palestina, aunque sea matar a todo el pueblo, con tal de apoderarse de ese tremendo yacimiento de gas que hay en Gaza.
Es un manto de gas que llega desde Gaza hasta Chipre. Es gigantesco. Y por otro lado, hay otro aspecto geográfico, estratégico bastante interesante, que es el corredor Ben Gurión que quieren hacer. Reemplazar el canal de Suez para transformarlo en una ruta mixta, pero que desemboca en Israel. Y con eso, obviamente, arruinaría a Egipto y haría de Egipto un país dependiente de Estados Unidos, quizás de por vida. Y por otra parte, también favorecer la famosa nueva ruta alternativa de la seda que quieren hacer con la India, que pasaría parte de esa ruta por Gaza. Entonces, todo esto lleva a que Estados Unidos no le interese en absoluto lo que tenga que matar, porque estamos viendo en pleno siglo XXI un genocidio, un crimen de lesa humanidad permanente diario. Un niño cada 15 minutos muere en Gaza, Paola. Una mujer cada 20 minutos muere en Gaza. Es una guerra contra mujeres y niños. Si combatientes palestinos han muerto muy poco. Lo que ha recibido el ejército israelí no lo había recibido nunca. Tienen más de 25.000 heridos y tienen más de 6.000 bajas. Ellos reconocen menos, ¿no? Dicen 15.000 heridos. Pero bueno, el caso concreto es que ante la eventualidad de que el portaaviones norteamericano en Medio Oriente, que es el Estado infanticida, caiga, sea derrotado, ha trastornado a estas potencias occidentales y ya ves tú el armamento que le están entregando para ser utilizado contra población civil. Esto es espantoso. Sin lugar a Están dudas. tirando bombas pero claro, Paola, bombas de 500 libras contra la población civil. Inclusive armas químicas que están prohibidas por el derecho internacional pese a las demandas planteadas donde varios países se suman, y esto podría generar también una fractura a ese occidente que se hace defensor y recetador de derechos humanos y de democracias. Nicolás Adua, gracias por tu tiempo y tu análisis hoy en El Mapa. Momento de revisar nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se desarrollan y tienen impacto en el mundo. Julio Gambina, desde la Argentina, nos va a comentar sobre los países del BRICS que han incrementado su comercio en monedas nacionales para un proceso de desdolarización en el comercio global, una ecuación a la que forma parte hoy en día también Irán. Veamos. Los BRICS aumentados, incrementados, constituyen una propuesta en desarrollo ante la crisis de la mundialización que ha generado la situación de un capitalismo que promueve iniciativas desde los centros del poder mundial para la desorganización del sistema mundial. Son las sanciones unilaterales tomadas por Estados Unidos, acompañadas por Europa, por lo que se llama el mundo occidental, que ha frenado la producción y la circulación de servicios, mercancías, incluso de capitales a nivel mundial, y por eso aparece este multilateralismo que se manifiesta en intercambios bilaterales, multilaterales, en un nuevo circuito de producción y circulación, con intercambios con monedas locales, que es lo que está impulsando el BRICS como experiencia, como proceso en desarrollo, un multilateralismo que reorganiza el sistema mundial, y por lo tanto hay una contradicción entre el viejo orden mundial, viejo de los últimos 40 años, sustentado en el neoliberalismo, liberalización de la economía mundial, y ante las trabas que pone Estados Unidos con Europa, Japón detrás, y que algunos otros países del mundo se suman a esta estrategia de restricción a la producción y a la circulación mundial, el BRICS aparece como una experiencia en desarrollo que va sumando intercambios en monedas locales y generando condiciones para otras relaciones internacionales. Es parte de la crisis, y el BRICS es parte de esa superación de la crisis en un intento que se va desarrollando como experiencia. Agradecemos a Julio Gambina desde la Argentina, un país que por cierto ha decidido no sumarse al grupo de los BRICS, es decir, se queda bajo ese modelo mundial totalmente hegemónico.
Otros hechos que impactan en el mundo, no podíamos dejar de comentarlo aquí en el mapa. Ya para finalizar, revisemos juntos nuestro vector. Y nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. La resistencia. Irán ha ayudado a sacar a Estados Unidos de Asia Occidental y lo está haciendo en Asia Oriental, abriendo un escenario favorable para el propio Irán, pero también para China y Rusia, y la creación de un marco de países islámicos. Está dejando atrás la teoría que ha tratado de imponer Occidente de manera híbrida, de una supuesta división en la región de países que conforman Oriente Medio. 2. Sur global. El país islámico ha tenido la capacidad de mirar hacia el sur global. Está trazando alianzas de cooperación estratégica con países de América Latina y el Caribe, como Venezuela, Cuba, Bolivia, por mencionar algunos. Por eso Estados Unidos la ve como una amenaza. Irán ha destruido el plan de dominación de Occidente en esa región. Sí, América Latina ya no es más el patio trasero de los Estados Unidos. 3. Revolución Islámica. En estos 45 años, la República Islámica de Irán ha logrado romper ese eurocentrismo. Los pueblos han visto que era posible desarrollarse sin una mirada occidentalista. La soberanía, dignidad se han convertido en valores que han sido pilares fundamentales de otros procesos revolucionarios en el mundo. Todo esto en defensa de la vida, como es la causa palestina. Un legado que además se mantiene vivo. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.